Hola David, puedes empezar tu presentación. David Suárez Quintanilla es catedrático de ortodoncia en Santiago de Compostela. Como vamos un poco apretados de tiempo, pues bueno, con eso ya está dicho todo. Así que empezamos, ¿vale? ¿Me podéis dejar compartir pantalla, por favor? Sí. Sí. Para compartir pantalla. El anfitrión que me deje compartir pantalla. Un segundo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Mónica, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, David, lo estamos viendo, sí. Ah, perfecto, Apaga el perfecto. micro para que no haya interferencias. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. De lo que vamos a hablar es de hacer una ortodoncia más médica y menos cosmética. Como supongo que habrá dicho la profesora Gallas, el paradigma digital nos ha cambiado completamente el paso a los ortodoncistas. No solamente por la precisión diagnóstica y pronóstica o terapéutica, sino por la capacidad que tenemos de comunicarnos con el paciente. Vivimos en una sociedad pica, una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua, que es lo que realmente ha hecho cambiar a nuestros pacientes después de la pandemia. Eso es lo que todos tenemos, ese feeling de que los pacientes han cambiado mucho después de la pandemia, y yo creo que está favorecido por este cambio en nuestra mentalidad. Yo no creo que para bien, pero en fin, esas son cosas que no voy a discutir ahora. Por tanto, ahora mismo la comunicación es completamente digital, las redes sociales son las que van a dominar y la tecnología se va a vestir con un efecto de espejo, de efecto halo, por el cual todo lo tecnológico le llama mucho más la atención. Si tú vas a una clínica hoy y te toman una impresión con alginato y vas con otro familiar a otra clínica donde te hacen un escáner intraoral, pues ya no os tengo que decir nada sobre la percepción que ese paciente tiene sobre un tipo de profesional u otro tipo de profesional. Por tanto, esta realidad virtual nos permite, gracias a los programas de ordenador, nosotros usamos en la Universidad de Santiago de Compostela todo el programa o la serie de programas NEMO, especialmente en este caso el NEMOCAS, para el diagnóstico general de los casos, y por tanto nos favorece la precisión diagnóstica y lo que conocemos como realidad aumentada. Además nos favorece la comunicación con el paciente, el efecto que yo llamo efecto sobre el sistema límbico, efecto emocional, por el cual nosotros nos podemos con la realidad virtual o realidad aumentada mostrar al paciente cómo va a ser el resultado de nuestro trabajo y eso motivar mucho al paciente. La cirugía ortognática con la combinación del CBCT con los registros intraorales y con los nuevos programas como en este caso el NEMOFAB también favorece mucho y es lo que usamos de manera rutinaria. Ya hemos abandonado en parte los sistemas clásicos de cirugía de modelos en la Universidad de Santiago de Compostela, tanto en relación con el complejo hospitalario universitario de Santiago como el de La Coruña. Bueno, además la precisión terapéutica incluye las fotografías, la orientación de los modelos dentro de la cara del paciente, la utilización de alineadores o, por ejemplo, la colocación precisa de los microimplantes. Igual que la fabricación, en este momento lo estamos haciendo así, de todos los sistemas de ortopedia dentofacial mediante aparatos sinterizados, diseñados digitalmente y mediante los sistemas de braques y clásicos e incluso la selección de alambres que nosotros hacemos por el sistema digital y por el método del bonding indirecto. Bueno, por tanto vamos a tener los registros, vamos a tener las pantallas donde mediante los screen checks y los diferentes sistemas podemos mostrar, explicar y vender al paciente el diagnóstico en las 3 canales del espacio, la planificación, que en este caso yo abogo porque sea un mix entre el profesional y los técnicos, tanto los de técnicos de laboratorio como los informáticos, son programas que tenemos que manejar
Los dos, evidentemente los clínicos haciendo nuestra tarea clínica, los clínicos y los técnicos haciendo la planificación conjunta, los técnicos, para que no se me enfaden mis técnicos, los técnicos de laboratorio, bueno, pues son ellos los responsables realmente de la impresión de los biomodelos y después el vaciado y, bueno, el acabado y la colocación, en este caso, pues de los alineadores, y la parte clínica, que es la colocación de los ataches, el stripping, el ajuste de los alineadores, etc. Yo hace mucho tiempo que hablo de que la industria dental no debe determinar, desgraciadamente, como está haciendo hoy, el futuro de la ortodoncia, y es cierto que una gran parte de los ortodoncistas nos encontramos presos, un poco presos por las grandes cadenas y compañías de los alineadores. Recordar a los ortodoncistas que el costo del material aproximado cuando estamos utilizando aparatología fija es del 10%, y cuando estamos utilizando alineadores supera el 50% del costo total del tratamiento. Por tanto, además, estas compañías online, compañías que tienen diferentes, que únicamente tienen escáneres intraorales para el registro del paciente, incluso en centros comerciales o incluso online, están haciendo un daño terrible que ya el Consejo General de Odontólogos y los dentistas se empeñan en avisarnos. Por eso yo hablo de qué vamos a hacer con los muertos. En otro artículo que publiqué en el año 2021, los muertos, aquellos que no eran muertos con ausencia de signos vitales, sino que son todos los que van a quedar en la cuneta por la utilización de alineadores. Van a aparecer muchos problemas con los alineadores y, por favor, recordar, están en estas diapositivas, porque fue una cosa que hice en la televisión, por favor recordar la cantidad de problemas que surgen por la falta de control de la ortodoncia por parte de expertos en la misma. Bien, me gustaría que la ortodoncia caminara hacia un concepto médico, de crecimiento, etc., pero desgraciadamente hoy cada vez va más hacia un fin cosmético favorecido por las redes sociales y favorecido por una cierta esta idea de la cosmética y de la estética a todo gusto. Por tanto, teníamos dos grupos de profesionales hoy, muchos de los profesionales preocupados por este concepto en el que yo y otro grupo de profesionales de mi generación se ha formado de la ortodoncia, y otro grupo, desgraciadamente, que solamente tiene un propósito cosmético, que, bueno, no valora en absoluto nada la ortodoncia, es más, se preguntan para qué perder el tiempo en la universidad si yo me gano una pasta recorriendo 50 clínicas con un maletín y poniendo Invisalign, y bueno, y a los congresos, como digo yo, pues voy de compras y a pasear. Por tanto, es importante entender que el aparato estomatognático en el campo de la ortodoncia es un campo muy importante del concepto médico, porque es una entrecrucijada de caminos, y esa entrecrucijada de caminos, en esa encrucijada vamos a actuar. ¿Y cuál es la filosofía terapéutica? Bueno, pues la filosofía terapéutica en el campo de la terapéutica dental, de la implantología, de la cirugía oral o de la endodoncia, si nunca plantea un problema. Por ejemplo, en endodoncia, ¿cuál es la filosofía de todos los endodoncistas, independientemente de la técnica que utilicen? Pues es la de limar o limpiar, rellenar y no invadir el ligamento periodontal. Pero cuando hablamos de ortodoncia, las cosas cambian radicalmente, porque cada uno tiene una filosofía terapéutica. Es verdad que cada uno tiene su librillo, o que cada maestrillo tiene su librillo, pues la auténtica realidad es que no. Es que hay escuelas de ortodoncia que tienen unas ideas y unas técnicas adecuadas, e ideas de ortodoncia que tienen técnicas inadecuadas, y lo peor es que tienen filosofías totalmente erradas que ponen muchas veces incluso en riesgo a sus pacientes. Bueno, pues yo soy de los que creo que la hipótesis de la matriz funcional de Melvin-Moss, por aquella en que cuando el músculo y el hueso luchan, siempre predomina el primero, siempre gana la función,
y que la matriz funcional es importantísima cuando hablamos de la cápsula oronasal, con la lengua en su interior y la musculatura perioral a su alrededor, es decir, que los dientes e incluso el desarrollo de la mandíbula está condicionado por eso, y por eso a mí me parece que esta frase, la frase de que en el complejo craneofacial no hay centros genéticamente determinados de crecimiento, sino que solamente hay sitios de crecimiento sobre los que nosotros podemos influenciar, es abrir la puerta a la ortodoncia médica del siglo XXI. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues un problema importante, que yo lo digo con la máxima humildad, pero con la máxima sinceridad, es que el problema del crecimiento craneofacial es un terreno de todos y de nadie, porque requiere ser un experto en erupción dentaria, en hueso alveolar y en otra serie de características. Por tanto, el crecimiento craneofacial además se ve siempre oscurecido porque por una razón misteriosa, esta es una cosa misteriosa, los expertos en crecimiento craneofacial, sea Enlow, sea Bior, o sea todos, sea de Salles, sean todos los grandes crecimientos como los diferentes autores, parece que se habían empeñado en escribir libros absolutamente infumables, absolutamente libros que no se pueden traducir a la clínica. Y esto hace que a los clínicos normalmente, a los ortodoncistas clínicos, todos estos libros, como las tres teorías de Moss, las teorías de Petrovic, etc., se le caen de las manos. Y esto plantea un problema, porque son dificilísimos de entender. Y yo, en esta pequeña comunicación hoy aquí en Burgos, pues voy a tratar un poco de aclarar. Por ejemplo, el misterio del hueso alveolar. Es decir, si nosotros cogemos un libro tan reputado como el Tenkate de histología oral, y yo lo había contado el año pasado también aquí en Burgos, evidentemente, como el Tenkate no va a dar una definición del hueso alveolar, como los dentistas no van a saber lo que es el hueso alveolar, que es ese hueso que rodea los dientes que van a formar los alveolos. Bueno, pues esto nos podríamos preguntar si es verdad o no. Y la auténtica realidad de esta idea del hueso alveolar es que a mí me da idea de que la mayoría de dentistas e incluso muchos ortodoncistas no saben muy bien de qué estamos hablando. Es decir, que nosotros por un lado tenemos las coronas dentarias, por otro lado tenemos el esqueleto basal o el hueso menos modificable epigenéticamente, de dominio genético frente a la epigenética, el hueso basal maxilaro-mandibular, tenemos el mentón, pero tenemos después todo esto que veis colorado en rojo. ¿Y qué es esto? Pues esto es un colchón que la naturaleza ha creado durante la evolución filogenética del sujeto para dar respuesta a los problemas de la entrecrucijada oral. El aumento de la dimensión vertical que es necesario para el habla, y la verticalización del tubo fonatorio en los humanos respecto a los primates. Y este colchón es la clave no entendida, por eso ponía la imagen de nuestro gran Julio Iglesias diciendo que no tienes tal y lo sabes, es uno de los elementos misteriosos y desconocidos para la mayoría de dentistas. Esto lo hemos puesto muy en evidencia con el desarrollo de las diferentes tecnologías. He tenido la suerte con diferentes compañías de haber desarrollado diferentes modelos de utilidad y patentes. Este es nuestro grupo de microimplantes de SQ, tanto los microimplantes intraalveolares para la modificación dental como los extraalveolares para la modificación craneofacial. Y es verdad que cuando vemos aquí, es verdad que la universidad presta la posibilidad de hacer una serie de tratamientos que serían inviables en una consulta privada, quizás también por su carácter de riesgo y experimental, pero aquí podéis ver dos microimplantes extraalveolares que he colocado a una niña de 12 años con una mordida abierta esquelética que sería susceptible seguro de cirugía ortognática. Aquí podéis ver
con 2 microimplantes extravelares, repito, en una niña de 12 años, el resultado sin necesidad de hacer cirugía ortognática. Por tanto, esto es muy importante y la ortodoncia digital nos favorece mucho toda esta labor de ingeniería combinada con una labor de biología al permitirnos una precisa colocación como pueden ser las mentoplastias. Y por tanto, otro de los cambios radicales es ¿qué es la ortopedia? Pues no lo sé, porque antiguamente la ortopedia era la ortodoncia que se hacía en niños con el fin de modificar las bases esqueléticas, pero esto se acabó con medidas como este MARPE. Pueden ver incluso aquí el bigote del paciente, es decir, se trata de un paciente adulto, alrededor de 30 años, en que hemos colocado un MARPE de disyunción, y quiero que vean aquí lo espectacular del MARPE, la increíble fractura del maxilar y la repercusión que va a tener este MARPE no solamente en el maxilar, sino en el desarrollo de los senos paranasales, en el desarrollo de la zona piriforme, en fin, en un cambio radical en el complejo craneofacial de un adulto. Por eso todo, bueno, pues recordaréis el año pasado estuvimos hablando de agenesias múltiples, de oligodoncias extremas, del problema de la filogenia, de cómo filogenéticamente las agenesias iban evolucionando a lo largo de la sociedad, pero también asociado a múltiples síndromes craneofaciales, las agenesias que plantean un problema de falta de dimensión vertical, que plantean problemas de ausencias, que pueden ser ausencias puntuales o pueden estar encuadradas, como veis en todos estos casos, en un síndrome. Para estas agenesias hemos desarrollado diferentes tipos de protocolos. Este es el protocolo ALT-RAMEC de disyunción y avance maxilar, que nos ha dado muy buenos resultados en todos estos pacientes, aunque todos estos pacientes muchas veces después son susceptibles de la cirugía ortognática o al menos de una cirugía compleja de implantes. Es decir, que vamos a tener muchas agenesias asociadas a síndromes, al labiopalabar hendido, al síndrome de Down, a la famosa displasia ectodérmica anhidrótica, con microdoncia, discrepancia de Bolton, raíces cortas, en fin, todo lo que vimos, os acordáis, el año pasado. Esta asociación a diferentes tipos de genes, la asociación, y por tanto las agenesias múltiples pueden obedecer a un síndrome craneofacial, pero en todo caso las agenesias múltiples van a conducir a una alteración del crecimiento craneofacial. ¿Qué ocurre cuando estos niños no tienen dientes? Pues el problema no es que no tengan dientes, el problema es que tienen un déficit en la formación del hueso alveolar. Y esa deformación del hueso alveolar, fijaros en esta paciente que tuvo la amabilidad el año pasado con sus padres de acompañarnos aquí en Burgos, y la estoy siguiendo, y fijaros, estamos con un activador intentando precisamente evitar este colapso del tercio facial inferior. ¿Cómo? Engañando a las articulaciones temporomandibulares con un activador, un aparato de plástico, simplemente para mantener esa dimensión vertical. Por tanto, vamos a tener muchas veces semáforo en verde con agenesias pero sin afectación craneofacial, y cuando ya tenemos muchas agenesias o tenemos un verdadero síndrome, sí ya tenemos una afectación craneofacial generalizada. Por tanto, cuando hablamos de las clases de Angle, todos sabéis la clasificación de Angle en cuanto al resalte, en cuanto a la sobremordida, en fin, yo lo que me gustaría destacar siempre es que una simple relación dental, como puede ser una relación dental de clase 2, no es una simple relación de 2 dientes, sino que quiere decir que debajo de esa relación existe un problema. Puede ser un problema de clase 2, o cuando la relación es de clase 3 con mordida cruzada, puede ser un problema de clase 3. La ortodoncia, a diferencia de gran parte de la odontología, excede con mucho el campo de los dientes. Por eso yo
sé que es una cosa inviable, pero yo sería un gran defensor de que la ortodoncia fuese una especialidad médica, porque nos quedamos un poco siempre cortos dentro del campo de la odontología. Fijaros además en el tercio facial inferior, lo que influye la mandíbula y el hueso maxilar en la estética de los pacientes, cómo cambia radicalmente la estética del paciente en función de esto. Y así nos vamos a encontrar problemas de mordidas cruzadas anteriores, nos vamos a encontrar mordidas completas anteriores y posteriores, nos vamos a encontrar resaltes con mordida abierta, producidas, por ejemplo, en este caso, por el hábito de chupar el dedo, resaltes producidos por una falta de sellado labial. Se trata de una clase 1 dental, pero existe una proinclinación, una protrusión de estos dientes. Y ya no digamos cuando hay estas compresiones maxilares que se acompañan de problemas. Así que vamos a tener diferentes problemas transversales, sagitales y verticales, y muchas veces se acompañan a su vez de falta de espacio o lo que llamamos discrepancia óseo-dentaria. Por tanto, hay además una interconexión entre los problemas transversales, los problemas sagitales y los verticales, y muy relacionados con el biotipo facial. ¿Por qué? Pues porque siempre que analizamos un paciente de ortodoncia hay que analizar la base del cráneo. Pero, doctor Suárez, ¿no está usted exagerando? Pues no, porque muchas pacientes con hipertelorismo y con problemas en la inserción de las orejas nos están indicando que tenemos un problema en la base del cráneo que va a influir directamente sobre el maxilar y directamente sobre la mandíbula. Tenemos que ver que el maxilar no es más que una gran burbuja de aire, y tenemos la mandíbula, tenemos el proceso dentoalveolar, y esto todo es lo que tenemos que valorar en cada uno de nuestros pacientes, como el biotipo facial, los pacientes que son braquifaciales, los pacientes que son mesofaciales y los pacientes dólicofaciales que tienen esta tendencia a la posterorrotación mandibular y a un exagerado aumento vertical del maxilar. Por tanto, vamos a tener estos tipos de pacientes y este es el sustrato sobre el que vamos a actuar. ¿Por qué? Porque el biotipo facial nos está indicando que un paciente epigenéticamente es un paciente en que hay un aumento del desarrollo del cóndilo y de la rama ascendente, se nos contrapone con una anterorrotación de la mandíbula, mientras que muchas veces un paciente con un excesivo crecimiento, como podéis ver aquí, del complejo nasomaxilar, por un efecto yunque y martillo, va a producir una posterorrotación mandibular, un giro de la mandíbula y un componente totalmente diferente que hace que el paciente tenga tendencia hacia la mordida abierta. Y aquí tenéis diferentes personajes conocidos que podrían ser dolicofaciales, podrían ser mesofaciales, y dolicofaciales. ¿Entendido? Esto creo que caracteriza mucho a los pacientes y caracteriza mucho la cara y el desarrollo craneofacial futuro. Igual que una clase 2 o una clase 3 puede asentar sobre diferentes tipos de biotipo. Evidentemente, la musculatura está en relación directa con estos problemas. Cuando tenemos pacientes con síndromes craneofaciales muy claros, con posterorrotaciones mandibulares muy evidentes, mordidas abiertas y una falta de desarrollo mandibular, fijaros la musculatura, el papel especialmente del cambio de inserciones de los masséteros y temporales, el círculo vicioso que nos va a crear. Y así vamos a ver cómo los braquis tienen un componente determinado y los dólicos tienen otro componente determinado. Por tanto, seguimos con lo del hueso alveolar. ¿Es verdad todo lo que nos dice esto? Bueno, pues aquí tenéis los dientes, aquí tenéis las bases esqueléticas y aquí tenéis el hueso alveolar. Y este hueso alveolar es el colchón que desarrolló, y esto es una teoría que tengo
desde el punto de vista antropológica, es un colchón que se desarrolló para hacer que hubiera siempre una homeostasis oclusal en relación a las bases esqueléticas más genéticamente inmodificables. Fijaros, este chico, por ejemplo, tiene una mordida cruzada, hacemos un tratamiento de ortodoncia convencional con un Quagelis, en fin, hacemos después, colocamos los braques, hacemos expansión del maxilar y de la mandíbula y obtenemos aparentemente obtenemos un buen resultado oclusal en el desarrollo transversal de las arcadas y en el encaje de los dientes. Sin embargo, cuando analizamos el follow-up del paciente, ahí tenéis esas flechas, nos encontramos una increíble doble imagen aquí, que no es más que la constatación de una asimetría mandibular, o más concretamente, de un crecimiento mandibular asimétrico. ¿Por qué ha ocurrido eso? Como a pesar de tener una mandíbula torcida, asimétrica, alterada, sin embargo, con nuestros aparatos hemos sido capaces de conseguir una buena intercrustación. ¿Por qué? Pues se ha producido porque gracias a la guía incisal, a la guía oclusal y a la guía muscular, somos capaces con ese colchón de hueso alveolar de encajar los dientes. Este colchón surge en mi hipótesis, surge tras la verticalización del tubo fonatorio en los homínidos, que necesita desde los primates una auténtica verticalización, esa dimensión vertical que gana, que hace que tengamos muchos de nosotros dolores, molestias y chasquidos en la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Pues porque es una evolución, una articulación que aún no está acabada, aún no está refinada, porque es una articulación que tiene de muchas características. Por tanto, recordar que una de las características de los Homo sapiens, posiblemente frente a los neandertales, aunque no está claro, sería la capacidad de comunicación, el habla. El habla ha sido tan importante para el Homo sapiens, ha sido tan importante que ha exigido esa verticalización. Y aquí tenéis, ahí justo cerca de donde os encontráis, está el Museo de la Antropología de Burgos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos el aumento de este hueso alveolar capaz de hacer estos camuflajes. Por tanto, esta es mi hipótesis, que el comparador periférico oclusal va a producir cambios dentalveolares que van a mejorar el crecimiento vertical, la posición de la mandíbula y el crecimiento mandibular, es decir, el crecimiento del ATM, la rotación mandibular y la posición del mentón. Evidentemente, por tanto, ¿de qué tratamos aquí? Pues tratamos de que tenemos un colchón que nos va a ayudar a compensar dentro alveolar. Por eso, cuando nosotros extraemos un primer molar superior, los dientes se juntan. Cuando extraemos un primer molar inferior, el primer molar superior se extruye. Eso es el objetivo. El objetivo es la homeostasis oclusal indispensable. Pensemos que somos animales y que estamos programados para vivir hace 10.000 años y no en este momento irnos a comer ahora en Burgos. Estamos pensando hace 10.000 años ahí cerca en la cima de los huesos en Atapuerca, y precisamente para evitar esta falta de capacidad oclusal es lo que se genera todo este elemento. Por tanto, el ortodoncista, cuando hablamos de ortodoncia, no estamos hablando de dientes, sino que estamos hablando de algo que abarca muchas más cosas. Aquí tenéis una niña de 12 años. Lo presento muchas veces este caso porque realmente es 12 años. Posiblemente una niña que necesitaría cirugía ortognática de mayor. Decidimos hacer extracciones de premolares, colocamos microimplantes de intrusión y aquí vemos años después a esta paciente, años después del tratamiento, cómo es su situación dental
y cómo es su situación esquelética. Es decir, ¿con qué hemos hecho aquí la ortopedia dentofacial? Pues evidentemente con los microimplantes. Los microimplantes son el futuro de la ortopedia dentofacial en niños. Ya sé que esto suene muy raro, pero nosotros ahora, gracias a la colaboración del Servicio de Otorrinolaringología de Maxilofacial de nuestra universidad, vamos a empezar a hacer ortopedia dentofacial en niños con microimplantes. Lo mismo ocurre cuando tenemos aquí lo que era antiguamente un síndrome de primer arco, una atrofia hemifacial. Aquí, ¿cuál es el plan de tratamiento? Pues el tratamiento se resume en un microimplante que nos va a ayudar a nivelar el plano oclusal. Y esto significa mucho, muchísimo, porque ese plano oclusal después que vamos a mantener con esta férula asimétrica, este plano oclusal es crucial porque nos permite tener el encaje de los dientes y que después sea el cirujano plástico reparador, el maxilofacial, el que acabe de ponerle las estructuras bien esqueléticas, sólidas o duras, o las blandas necesarias. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay un error de concepto brutal, lo que decía Julio Iglesias. O sea, increíble, un error de concepto brutal en la odontología. Y como yo tengo dos trabajos, uno ser ortodoncista y otro ser profesor, pues mi trabajo como profesor es hacer entender a mis alumnos qué quiero decir. ¿Y qué quiero decir? Pues que cuando yo favorezco en una mordida abierta, como veis aquí, la extrusión forzada de un incisivo, y esta extrusión la hago a base de elásticos de clase 2 y evitando que el incisivo inferior se pueda extruir lo más mínimo a través de la colocación de un microimplante, pues fijaros lo que pasa. Nos aparece hueso basal, nos aparece el teórico hueso alveolar que rodea la raíz, pero ojo, porque nos aparece un hueso que os he pintado ahí en color rojo. ¿Y qué es ese hueso? ¿Eso es hueso basal o es hueso alveolar? Pues sí, evidentemente esto es hueso alveolar. Por tanto, tenemos que cambiar la definición del concepto de hueso alveolar o del proceso alveolar, añadiendo que es el hueso que se forma ligado a los dientes, que crece más allá de los dientes, y es cierto que es verdad que desaparece cuando extraemos los dientes, pero que se genera más allá de los límites del ápice. Y esto es crucial para romper el concepto clásico de ortopedia dentofacial es niño, ortodoncia es adulto. Esto ha cambiado radicalmente. Bueno, yo por eso muchas veces le insisto mucho en que es muy importante que mis alumnos, sobre todo los alumnos, cuando hablo de alumnos me refiero a los alumnos del máster, porque en pregrado, bueno, damos 4 cosas, pero es importante, los alumnos del máster tienen que conocer todas estas cosas. Pero yo no me olvido nunca de que lo más importante para el 99,99% de los dentistas de todo el mundo, lo más importante es el éxito clínico. ¿Y qué es el éxito clínico? Pues tener pacientes que traigan más pacientes. Y por tanto, ¿cuál es mi objetivo? El éxito profesional. Que tengan empatía, experiencia, escojan bien dónde formarse y trabajar. Y este caso me gusta siempre mucho enseñarlo. Es un niño dórico-facial, triste, con una compresión maxilar, con un problema de sobremordida que de no hacerse ortodoncia a la larga iba a sufrir problemas importantes periodontales en la zona retroincisiva, y es un niño en que nosotros los ortodoncistas, que nos diferenciamos del resto de los dentistas por una cosa muy importante, y esa cosa muy importante que nos diferencia, y tengo 62 años, es que somos magos. Sí, somos magos, porque nosotros no necesitamos limar los dientes. No necesitamos que para poner los dientes blancos haya que aplicarle sustancias o haya que ponerle carillas, o cuando falta un diente poner un tornillo. No, nosotros tenemos esa cosa maravillosa de que podemos hacer cambiar las caras de los pacientes simplemente antes con alambres y ahora con plásticos. Por tanto, yo creo que es importante tener eso presente.
¿Y por qué es importante la ortodoncia? Es importante la ortodoncia porque pone bien los dientes, porque previene la patología de ATM, etc. No, estamos en un sitio que es el centro de referencia de las enfermedades raras, y los niños con problemas craneofaciales son importantes, porque incluso niños normales como este, que iban a ser los candidatos de bullying en su colegio, nosotros, gracias a nuestros tratamientos, los convertimos en vigilantes de la playa y le cambiamos sustancialmente sus expectativas de vida y, lo más importante, sus expectativas de felicidad. Porque los ortodoncistas a lo que nos dedicamos es a hacer felices a nuestros pacientes. Por tanto, recordar que somos magos. Este es un amigo mío que está en Santiago de Compostela, que tiene un museo de magia, y en un sitio además, una de las plazas más bonitas de Santiago de Compostela, entonces pues en San Martín Pinario, y bueno, pues que nosotros somos magos, porque sin cortar, limar ni hacer nada, somos capaces de conseguir resultados maravillosos. Bien, ¿el cambio de paradigma? Pues sí, a un cambio de paradigma radical. Hay un cambio de paradigma porque la ortodoncia digital nos ayuda a ver a los pacientes de otra manera, nos ayuda a ver a los pacientes de un cambio impresionante, nos ayuda ahora con el articulador virtual. Mi duda siempre es: ¿qué hace el dentista normal y corriente que no sabe ortodoncia y no se ha formado ortodoncia con todo esto? Porque eso ya es otra cosa que yo desconozco, pero me parece que a algunos se le va a caer un poco de la mano. Nosotros hemos desarrollado, después de haber desarrollado una tecnología que fue la Stride-Wire Low Friction con el Bracket Synergy, desarrollamos un sistema de microimplantes, y ahora hemos desarrollado un sistema mucho más amplio, más ambicioso, con diferentes compañías, que llamamos el Digital Multi-Appliance System, el sistema de aparatos digital multi-appliance. Es un sistema con muchas cosas que no voy a explicar, pero básicamente pues lo que busca es un sistema nuevo de diagnóstico digital, la famosa ortopedia directa e indirecta a través del diseño digital, el diseño digital de la aparatología de brackets, por ejemplo, para la selección automática de los alambres, para la colocación virtual, digital, indirecta de los brackets, como dicen los italianos, que me gusta esa palabra, un aggiornamento de la aparatología removible. Como veis ahí abajo, la utilización de microimplantes, en niños y en adolescentes. Por ejemplo, en este caso, los implantes los estamos usando para eliminar una sonrisa gingival y cambiar radicalmente esta sonrisa gingival por la modificación de ese famoso hueso alveolar. Bueno, la utilización de diferentes compañías de implantes, diferentes tipos de protocolos, y bueno, pues un poco es nuestra filosofía terapéutica, es buscar siempre la mejor evidencia científica, con la experiencia crítica, lo que el paciente quiere y lo que el paciente necesita. Evidentemente, la evidencia científica en las mejores revistas de odontología y de nuestra especialidad, y lo que el paciente quiere, hoy mismo pues ya sabéis todo lo que es: alineadores y nada más que alineadores. Muchas veces no los podemos usar, pero cada vez los alineadores son mejores, presentan mejores soluciones y tal. Y es importante saber que todas estas nuevas tecnologías deben de estar en relación a la evidencia científica, porque, como decía Kevin O'Brien en una editorial de la American Journal, ojo, porque en la tierra de la no evidencia es el vendedor el que decide qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Evidentemente todo esto también tiene que ir en relación a una rentabilidad de técnicas y procedimientos. Nosotros en la Universidad de Santiago, para los que os interese, estamos haciendo todo el proceso, lo que se llaman los aligners in office, que aproximadamente tienen un costo 10 veces menor del costo de la calle. Y estos aligners in office que estamos haciendo con el nombre de Sorriso Digital,
como una especie de marca, bueno, de la Universidad de Santiago, realmente estamos sorprendidos por el alcance que está teniendo. Y claro, bueno, pues eso hace que, por ejemplo, pues tenemos pacientes como este, en que hemos colocado un coagelis de expansión en la primera fase, colocamos después un aparato funcional, y cuando llegamos a la pubertad, después de este famoso salto de la mordida para corregir y pasar de una clase 2 mandibular a una clase 1, cuando hacemos este salto de mordida, pues el paciente que nos dice pues que tiene 13 años, que ya no quiere llevar braques, etc. Y recurrimos, como veis ahí, a la utilización de alineadores. Por tanto, esto podría representar un ejemplo de nuestra multisystem, es decir, empezamos con un coagelis clásico, seguimos con un aparato funcional para la corrección esquelética durante la época ortopédica y finalizamos el tratamiento cuando el chico ya casi tiene 13, 14 años, y acabamos. Y con esto además podéis comprobar que lógicamente, hombre, yo no digo que la gente no utilice Invisalign con sus famosas pistas de Invisalign, que no son más que un remedo bastante mal hecho, por cierto, del Twin Block. Y entonces pues nosotros estamos en otra línea, es decir, creemos que los alineadores son para alinear los dientes, y lo que no es alinear los dientes lo podemos hacer con aparatos que no tiene que llevar el paciente de manera fija. Y yo lo hago porque soy clínico, y como clínico, bueno, pues me doy cuenta de que la etiopatogenia de las maloclusiones va a variar mucho hoy. Hay que pensar que la epigenética tiene una fuerza enorme en ortodoncia, y ya no digamos de otros factores locales, desde traumas, dientes supernumerarios, etc. Yo en general siempre hablo de la función de los músculos y de los ligamentos, la relación entre el hueso basal, los dientes, y que debemos de recorrer siempre el camino inverso a la maloclusión. Muchas veces tenemos problemas genéticos, clarísimo en las Borbones y la Casa de los Habsburgo, y en el caso de los hábitos, ¿no? La lengua, bueno, pues ya sabemos que la lengua tiene un papel capital en todos los problemas craneofaciales. Una lengua potente favorece la mordida abierta, y unos labios potentes con una lengua hipotónica o de hipomovilidad, pues va a favorecer la reclusión de los incisivos. Una buena lengua va a favorecer la expansión del maxilar, y una mala lengua asociada a una posición baja va a producir lo contrario, una compresión del maxilar y una tendencia a problemas de clase 3 o de mordidas abiertas laterales. Causa o consecuencia, bueno, esto habría mucho que decir, pero a la pobre lengua la culpan de muchos de los fracasos que presentan las mordidas abiertas después de ser tratadas por ortodoncistas o por cirujanos. Yo creo que es más un problema de error diagnóstico que de otra cuestión. Tenemos pacientes como este, donde cómo evitamos esta acción de la lengua, cómo evitamos que esta mordida abierta siga su curso, pues combinando en este caso, esto es un caso muy antiguo, pero muy significativo, una placa activa removible de expansión con una reja lingual. La reja lingual va a eliminar el efecto de la lengua, y aquí tenéis el final de esta primera fase. También es muy importante en los niños con problemas craneofaciales valorar cuál es el elemento dental, labial, labiodental o alveolar en la fonación, porque según como sea la maloclusión que vamos a tener, sea una mordida abierta, sea una sobremordida o sea una falta de dimensión vertical, esto también va a tener una gran influencia. Problemas por los tejidos blandos, un frenillo labial exagerado, aquí lo veis después de haber realizado el tratamiento de frenectomía, en este caso realizado por nosotros, y combinado con el tratamiento de ortodoncia. Y la ortodoncia ecológica, que yo le doy mucha importancia. ¿Por qué? Pues es una ortodoncia muy sencilla,
donde tenéis una mordida cruzada anterior, colocamos un simple plano de mordida, ahora que la demagoga de la vicepresidenta del gobierno pues dice que la ortodoncia, que me parece muy bien, porque yo la estoy en la pública, que entre toda la ortodoncia ya rápidamente en la seguridad social, lo primero que hay que decirle a la demagoga de la vicepresidenta que lo primero que tenemos que hacer es enseñar a los odontólogos de primaria todos estos procedimientos simples, sencillos, que como podéis ver aquí, favorecen muchísimo una ortodoncia ecológica, porque prácticamente nos aprovechamos del movimiento dentario y sobre todo del movimiento muscular mandibular, de la propiocepción mandibular, para colocar los dientes en su sitio sin necesidad de aparatos. Sin necesidad de aparatos. Aquí tenéis, bueno, tengo 5.000 ejemplos de estos para que veáis cómo sin aparatos de ortodoncia, con pequeños planos de mordida y siguiendo el concepto de Petrovic de la propiocepción oclusal, vamos a tener un caso de mordida cruzada. Es cierto que se puede poner un aparato de ortodoncia, pero esto en la seguridad social generaría un problema de conexión con el laboratorio, realización del aparato. Hoy los hacemos, la verdad, que digitales, pero aquí tenéis un plano de mordida realizado de una manera muy simple. Con un poquito de composite de color azul, vemos como simplemente con eso somos capaces de descruzar la mordida. En las clases 3, pues yo creo que las clases 3 tenemos que tener muy presente lo que nos jugamos en el tratamiento de los pacientes, en esos niños con esas hipoplasias maxilares en los 3 planos del espacio, y esos niños que primero vamos a tratar de manera muy sencilla con un pequeñito planito de mordida. Con eso favorecemos el primer jumping de bite, el primer salto de mordida, para después ya colocar el disyuntor, la máscara facial alrededor de, bueno, 9 meses, 1 año. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues tenemos que darnos cuenta que cuando estamos haciendo eso, estamos favoreciendo de una manera muy importante un cambio radical en todas las suturas que circunvolucionan y separan nuestro neurocráneo del esplagno o víscero cráneo. Aquí tenéis la cara, y como la madre nos dice, doctor, es que el cambio de la cara de la niña ha sido radical. Pues ya ha sido radical porque lo podéis ver en esta imagen, podéis ver en esta imagen los cambios increíbles que se producen en la zona de la cara de los pacientes. Otras veces tenemos pacientes con una mordida cruzada anterior, que tienen una cara de Popeye, con una anterorotación mandibular y un avance de la mandíbula, y aquí no es necesario muchas veces grandes aparatos complicados, sino aparatos que le encantarían a la señora vicepresidenta, porque son económicos y baratos. Son aparatos como este aparato de arco de Progerie, con triple tornillo de Bertoni, al que después de esta fase inicial utilizaríamos un arco utilitario de protrusión, de expansión, finalizamos con nuestros braques, pero en la seguridad social de la vicepresidenta podríamos incluso prescindir de este tipo de tratamientos y dejar esta segunda fase, si el paciente lo quería, para que fuera a un profesional del ámbito privado. ¿Para qué? Bueno, pues para colocarse los dientes estéticamente mejor a través de los alambres o a través de alineadores. ¿Entendido? Y bueno, pues yo creo que es muy importante todos estos tratamientos estándar de clase 3, voy un poquito rápido porque nos tenéis que ir a comer todos, y todos estos tratamientos de clase 3, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que se centre la mandíbula, que se expansione el maxilar, y después lo que nos gusta, bueno, estos son pequeños detalles del tratamiento, nos gusta esto, ver cómo es realmente el cambio radical de la cara del paciente, cómo es el cambio del maxilar de este paciente, cómo es el cambio de la forma de arcada, y fijaros sobre todo cómo es el cambio de las vías aéreas superiores y cómo el punto A, el punto del maxilar, se va a desplazar
hacia adelante en relación a una mandíbula que la paciente previamente tenía ya perfecta, colocada en su sitio. Por tanto, recordar esto, voy a acabar con una idea muy importante en ortodoncia, que es el papel de la disyunción rápida maxilar, que puede ser una terapéutica de alta eficiencia para los niños con apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. Recientemente hemos publicado, gracias al doctor Calvo Enríquez, con el que colaboramos del servicio de otorrino de nuestro hospital, hemos publicado este artículo en una revista muy importante de otorrino en Estados Unidos, y donde hablábamos de que, bueno, pues que el SAOS es un problema grave porque favorece la muerte súbita, la hipertensión arterial, los infartos y los problemas de síndromes metabólicos, la impotencia, la hiperactividad en los niños, o combinado muchas veces con el bajo rendimiento escolar, el mal desarrollo cerebral, y además que se le pone cara de tonto a los niños. Son esos niños con dólico, con cara de tonto, respiradores orales. La apnea obstructiva del sueño tiene mucha importancia. Como veis aquí, nosotros la vamos a uno de los elementos fundamentales en estos casos graves, es hacer una disyunción maxilar muy importante. Hay un white paper del American Journal muy importante sobre la referencia o la relación que debe existir entre el pediatra, el otorrino y el ortodoncista. Yo he escrito varios artículos más bien de divulgación. Este es un artículo de divulgación sobre nuestro papel en la patología del sueño, tanto la apnea obstructiva como del bruxismo, como, ojo, muy importante, los microdespertares. El bruxismo está indicando que el niño tiene microdespertares. Ya llovió desde que con la doctora Abeleira Pazos y dirigido por el doctor Blanco y el doctor Zamarrón, de los servicios de neumología y de medicina dental del sueño, publicamos en el Sleep Breath este artículo en el año 2005, y bueno, pues ahora ha mejorado mucho nuestros sistemas diagnósticos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una niña con una compresión del maxilar, una niña que presenta permanentemente respiración oral, una niña a la que vamos a solucionar su problema mediante una disyunción rápida del maxilar, la fractura de la sutura palatina media, y lo vamos a hacer mediante un procedimiento denominado de marco rosa. Nos apoyamos solamente en los dientes de leche para hacer una disyunción del esqueleto y de los dientes permanentes, siempre sabiendo que cuando expansionamos el maxilar, que es la planta baja de nuestro edificio, a la vez estamos aumentando la anchura de la fosa piriforme y estamos mejorando el espacio para la ventilación y las ventanas de los pisos superiores. Por tanto, en estos casos vamos a tener evidentemente una mejoría dental evidente, pero lo que me importa es que al niño se le quita la cara de tonto. La cara de tonto se quita con un aparato de disyunción. Por eso yo siempre digo que la ortodoncia es muy barata, porque todos estos niños que tienen grandes compresiones maxilares, que tienen unos problemas importantes por el colapso maxilar, la posición de la lengua, etc., cambian radicalmente ya desde el principio del tratamiento de ortodoncia. Cambian radicalmente desde el inicio de esa disyunción con la máscara. Evidentemente después vamos dejando evolucionar su boca, vamos colocando ya en una segunda fase los aparatos de ortodoncia de encaje, y vemos aquí el resultado final de la ortodoncia de estos pacientes muchos años después. Y yo siempre digo, cuando vemos estos resultados espectaculares en posición dental, en posición mandibular, pues yo siempre digo, sinceramente, que me parece muy barata el tratamiento de ortodoncia. Bueno, creo que es la hora para que ustedes puedan comer.
me quedaba el reto de las clases mandibulares 2 y la relación con la apnea obstructiva del sueño, pero creo que lo más importante ahora es que ustedes puedan comer. Y por tanto voy a dejar de compartir la pantalla, y si hay alguna pregunta, pues a través de Mónica, de la doctora Mónica Cano. Bueno, quiero disculparme por no estar presente. El motivo fue el volcán Popocatépetl, es decir, cuando estaba en Veracruz, erupcionó el volcán Popocatépetl, que es la tercera o la cuarta vez que me coge, en este caso en Veracruz, pero es un volcán que está cerca de Puebla, y ya es verdad que he ido muchas veces a Puebla, pero bueno, yo creo que ya es que voy y viene el volcán. No lo sé, ya estoy empezando a preocuparme. Entonces, erupcionó el volcán, cortaron toda la comunicación aérea debido a las cenizas en todo el área de Puebla, de Los Ángeles y Veracruz. He tenido que ir desde Veracruz 8 horas, 9 horas en autobús a Ciudad de México. En Ciudad de México había huelga de taxis, bueno, todo un periplo que me hizo que prácticamente estaba sin dormir, y me era un riesgo coger el coche e irme 6 horas hasta Burgos, que hubiera ido encantado y feliz, y por tanto me quiero disculpar. Para mí me hacen muchísima ilusión siempre estas jornadas, y creo que si las hacemos el próximo año tenemos que buscar una manera o una tal para darle muchísima más difusión, porque creo que es el centro de referencia de enfermedades raras. Se merece todo nuestro cariño y toda la atención de todos los dentistas. Entonces, Mónica, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ahora pon el micrófono y te contesto. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, David. Yo lo único decirte que me ha encantado lo del vigilante de la playa. y que tienes que promocionar la ortodoncia ecológica y vendérsela a la ministra. ¿Tenéis alguna pregunta para hacerle? Pues parece que no hay preguntas, tienen muchas ganas de irse a comer. Así que eso me imaginaba. Eso sí que te doy la razón, que tenemos que contactar con algún laboratorio, tenemos que hacer algo para promocionar y difundir esto más, y también económicamente para que nos echen una mano, y esto hay que levantarlo, porque ya vamos por la 4ª sesión y tenemos que ir a por la 5ª, pero con más difusión del evento. Así que muchas gracias, David. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, venga, hasta luego. Adiós, gracias a todos. Muchas gracias.